Hay una prisión que llevas contigo donde quiera que vayas. No tiene barrotes visibles, no hay candados que puedas ver, pero está ahí, siempre presente, siempre pesada, siempre limitante. Esta prisión está hecha de apegos. Apegos a personas que ya no están en tu vida. Apegos a versiones de ti mismo que ya no eres. Apegos a viejos rencores que cargas como si fueran una parte esencial de quién eres. Apegos a expectativas incumplidas. Apegos a futuros que nunca sucedieron. Y cargas con todo esto todos los días. Y te preguntas por qué te sientes tan pesado. ¿Por qué no puedes seguir adelante? ¿Por qué, no importa cuánto lo intentes, siempre pareces estar atrapado en el mismo lugar? Y la respuesta es simple pero dolorosa. No has aprendido a desapegarte. No has aprendido a soltar lo que se ha ido. No has aprendido a sanar las heridas que constantemente estás reabriendo. No has aprendido a valorarte lo suficiente como para dejar de aferrarte a cosas y personas que ya no te sirven. Y en los próximos 30 minutos te voy a enseñar exactamente eso. 10 trucos psicológicos que te liberarán de esta prisión invisible. 10 maneras prácticas, concretas y comprobadas de desprenderte de lo que te ata, sanar lo que te duele y valorarte para que finalmente puedas avanzar. Y te lo digo ahora mismo, no se trata de pensamientos positivos superficiales. No se trata de fingir que todo está bien. No se trata de reprimir sentimientos ni forzar la felicidad. Se trata de trabajo de verdad, trabajo profundo, trabajo que duele antes de sanar, porque el verdadero desapego, la sanación genuina, el verdadero amor propio, no se logran con frases bonitas y motivadoras. Se logran con decisiones difíciles, al soltar lo que querías conservar, al aceptar lo que querías negar, al valorarte cuando todo en ti ha aprendido a disminuirse. Pero cuando haces este trabajo, cuando realmente incorporas estos trucos, te liberas. Y la libertad, la verdadera libertad de las ataduras emocionales, es el único camino hacia la verdadera paz. Permítanme empezar contándoles sobre una mujer tan atrapada en sus apegos que ni siquiera podía respirar bien. Se llamaba Fernanda, tenía 35 años, era diseñadora gráfica y llevaba 3 años divorciada. Y cuando vino a mi consulta estaba exactamente en el mismo estado emocional que el día de su divorcio. 3 años. Y nada había cambiado interiormente. Seguía dándole vueltas al matrimonio. Seguía analizando cada detalle de dónde había salido mal. Seguía acechando a su exmarido en redes sociales. Seguía guardando todas las fotos, todos los recuerdos, todas las pruebas de una relación que ya no existía. Y me dijo algo devastador. Doctor, sé que no va a volver. Sé que se acabó, pero no puedo soltarlo. Es como si una parte de mí muriera con ese matrimonio y no sé cómo vivir sin esa parte. Y ahí estaba el problema fundamental. Fernanda había confundido su identidad con la relación. Se había apegado no solo a la persona, sino a la versión de sí misma que existía en ese contexto. Y ahora, 3 años después, estaba paralizada, incapaz de seguir adelante, incapaz de sanar, incapaz de abrirse a una nueva vida, porque no había aprendido el primer y más importante truco. El primer truco para soltar es este, y es fundamental: entender que el apego no es amor, es miedo disfrazado de lealtad. Permítanme explicar la diferencia crucial, porque la mayoría de la gente no lo entiende. El amor verdadero es expansivo, es liberador, es querer lo mejor para la otra persona incluso cuando no está contigo. Es capaz de soltar cuando es necesario, es capaz de adaptarse cuando las circunstancias cambian. El apego es lo opuesto. El apego es contraído, es aprisionante. Es una necesidad desesperada de controlar, de aferrarse, de no perder. Y el apego no proviene del amor, proviene del miedo. Miedo a estar solo,
miedo a no ser suficiente, miedo a que sin esa persona o situación no eres nada. Y cuando confundes el apego con el amor, cuando crees que aferrarte desesperadamente es una demostración de cuánto te importa, te aprisionas. Creas una prisión emocional y la llamas lealtad. Fernanda creía que aferrarse a su exmarido era prueba de cuánto lo amaba. Pero cuando lo exploramos, descubrimos que no era amor. Era miedo, miedo de que si se soltaba por completo, si realmente seguía adelante, significaría que esos años habían sido en vano, que había fracasado, que no era suficiente. Así que se aferró, mantuvo vivo el recuerdo de una relación muerta, no porque lo amara, sino porque tenía miedo de enfrentar la dolorosa verdad. Se acabó, y no puedo cambiar eso, y necesito aceptarlo y seguir adelante. Y cuando finalmente logramos nombrarlo, cuando Fernanda vio que lo que ella llamaba amor era en realidad miedo paralizante, algo se liberó. Se dio cuenta, puede que lo haya amado, pero aferrarme así no es amor, es prisión, y merezco la libertad. El segundo truco se trata de una práctica concreta que pocas personas hacen: realizar un ritual físico de cierre que simbolice el soltar. El desapego no es solo un proceso mental, es un proceso que necesita involucrar el cuerpo, las emociones y las acciones físicas, porque puedes decidir mentalmente que vas a soltar, pero si no haces nada físicamente diferente, tu cerebro no registrará el cambio. Así que necesitas un ritual, algo que marque claramente: esto se acabó, voy a soltar. Podría ser quemar cartas. Podría ser donar objetos que te atan al pasado. Podría ser escribir una carta de despedida que nunca enviarás y luego destruirla. Podría ser crear una ceremonia privada donde entregues simbólicamente lo que te detiene. Lo importante no es el ritual específico, es el acto de hacer algo físico que simbolice el soltar, porque este acto le comunica a tu cerebro: esto se acabó. Voy a seguir adelante. Vi a un hombre, Carlos, de 41 años, que había terminado una relación tóxica 2 años antes, pero seguía atrapado emocionalmente. Guardaba todos los mensajes, todas las fotos, todos los regalos, y cada vez que tenía un mal día, lo revisitaba todo. Y se hundía en una nostalgia tóxica, así que creamos un ritual. Pasaba un fin de semana solo en la playa, y se lo llevaba todo: todas las fotos físicas, todas las cartas, todos los objetos tangibles que lo retenían, y hacía una hoguera, y lo quemaba todo, y mientras ardía, decía en voz alta: te agradezco por lo que fue, te perdono por lo que te lastimó, y te libero. Merezco seguir adelante, y lo hizo, y fue profundamente liberador. No porque el fuego tuviera poder mágico, sino porque el acto físico de destruir los objetos que lo retenían, combinado con palabras de cierre, creó un hito psicológico. Antes de ese momento, atrapado. Después de ese momento, libre para comenzar un verdadero proceso de sanación. El tercer truco es sobre algo que va en contra de todo instinto. Deja de intentar entender por qué pasó y acepta que pasó. Te quedas atascado intentando entender. ¿Por qué me dejó? ¿Por qué me traicionó? ¿Por qué salió mal? ¿Qué hice mal? ¿Qué podría haber hecho diferente? Y analizas, y vuelves a analizar, y creas 1000 teorías, y cada teoría te atrapa más, porque mientras intentas entender, no estás aceptando, estás luchando contra la realidad, estás intentando cambiar el pasado a través de la comprensión retroactiva. Pero aquí está la verdad liberadora. No necesitas entender para soltar, no necesitas todas las respuestas para seguir adelante. Solo necesitas aceptar. Pasó, duele, y se acabó. Y puedo seguir adelante sin entender completamente por qué. Fernanda estaba obsesionada con entender por qué terminó el matrimonio. Creó un sinfín de teorías. Tal vez si yo hubiera sido menos exigente. Tal vez si me hubiera cuidado mejor.
Tal vez si hubiera prestado más atención. Y cada teoría la atrapaba en un ciclo de autoculpa y rumia. Así que hicimos algo radical. Dejamos de intentar comprender. Establecimos que algunas preguntas no tienen respuestas satisfactorias, y eso está bien. El matrimonio terminó. Múltiples factores contribuyeron. Algunos los pudiste controlar, muchos no. Y no importa. Lo que importa es, se acabó. Y necesitas aceptarlo y seguir adelante. Y cuando Fernanda dejó de gastar energía tratando de comprender y comenzó a usar esa energía para aceptar y reconstruir, todo cambió. Porque ahora ya no estaba atrapada en el pasado tratando de descifrarlo. Estaba presente, construyendo un nuevo futuro. El cuarto truco es revolucionario. Reconoce que la persona que eras en el pasado no es la persona que eres ahora. Te aferras a viejas versiones de ti mismo, a la persona que eras en una relación que terminó, a la persona que eras en un trabajo que perdiste, a la persona que eras antes del trauma, y sigues intentando volver a ser esa persona, intentando recuperar esa versión de ti mismo, pero esta es la verdad, esa persona ya no existe. Has pasado por experiencias que te han cambiado, has crecido, te has transformado. Y tratar de volver a ser quien eras es negar todo crecimiento, toda transformación, toda evolución. Es negar quién eres ahora. Y cuando haces eso, cuando te aferras a la vieja versión de ti mismo, obstaculizas el desarrollo, obstaculizas la curación, obstaculizas el progreso, porque estás constantemente tratando de volver atrás en lugar de avanzar. Trabajé con Julia, una joven de 28 años que había sufrido abuso en la infancia. Pasó toda su vida intentando recuperar la inocencia que le habían robado, intentando volver a ser la niña que era antes del abuso. Y este intento la mantuvo atrapada, porque esa niña ya no existía. La experiencia traumática la había transformado. Intentar recuperar quién era antes era imposible y destructivo. Así que cambiamos nuestro enfoque. En lugar de intentar recuperar quién era, empezamos a descubrir y aceptar quién es ahora. Una mujer que ha vivido traumas, que lleva cicatrices, pero que también ha desarrollado fuerza, resiliencia y una profunda compasión. Una nueva versión. Ni mejor ni peor, simplemente diferente. Y cuando Julia dejó de intentar volver al pasado y empezó a habitar el presente, comenzó la verdadera sanación. Porque ahora ya no estaba en guerra con la persona en la que se había convertido. Estaba aceptando e incluso celebrando la transformación. El quinto truco trata sobre algo que nadie quiere admitir. Identifica las ganancias secundarias de permanecer apegado y decide que el costo es demasiado alto. La ganancia secundaria es un beneficio oculto que recibes de un comportamiento aparentemente destructivo. Dices que quieres soltar, que quieres sanar, que quieres seguir adelante, pero una parte de ti no lo hace, porque hay beneficios en permanecer apegado. Tal vez mientras sufres por una relación rota, recibes atención y simpatía de tus amigos. Tal vez mientras sigues siendo víctima del pasado, tienes una excusa para no arriesgar el futuro. Tal vez mientras te aferras al resentimiento, sientes que tienes poder sobre la persona que te lastimó. Y estas ganancias secundarias, aunque sean inconscientes, te mantienen apegado, porque una parte de ti está recibiendo algo al no sanar. Y hasta que no identifiques estas ganancias y decidas conscientemente que el precio es demasiado alto, no soltarás realmente. Carlos, el hombre que se aferraba a todo de su relación pasada, obtuvo una clara ganancia secundaria. Mientras sufría, mientras seguía siendo víctima de su ex tóxica, no tenía que asumir la responsabilidad de su vida actual. Toda su infelicidad podía atribuirse a "ella me destruyó", y esto lo protegía de confrontar "ahora soy responsable de mi vida. Necesito tomar decisiones, necesito arriesgarme", así que trabajamos para identificar esta ganancia. Y le pregunté,
¿cuánto cuesta seguir en esta posición? Y él respondió, me cuesta la paz, me cuesta oportunidades para nuevas relaciones, me cuesta la energía, me cuesta años de mi vida. Y entonces le pregunté, ¿merece la pena? Y comprendió, no. La ganancia de tener una excusa no compensa el precio de una vida paralizada. Y con esta conciencia, finalmente, pudo elegir soltar de verdad. Porque ahora veía claramente, gano algo permaneciendo atrapado, pero pierdo mucho más. El sexto truco es una práctica diaria transformadora. Reemplaza los pensamientos rumiantes sobre el pasado con acciones intencionales en el presente. No puedes simplemente dejar de pensar en algo. El cerebro no funciona así. Cuando intentas no pensar, piensas más. Es un efecto rebote. Así que, en lugar de intentar detener la rumia, la reemplazas. Cada vez que te sorprendas rumiando sobre el pasado, sobre una persona que ya no está en tu vida, sobre una situación que no puedes cambiar, redirígela conscientemente hacia la acción presente. Podría ser hacer ejercicio, podría ser llamar a un amigo, podría ser trabajar en un proyecto, podría ser cualquier cosa que te lleve al presente y te ponga en acción, y al principio tendrás que hacer esto cientos de veces al día, porque el cerebro querrá volver a la rumia. Es un hábito, es una vía neuronal establecida, pero cada vez que rediriges estás creando una nueva vía, y con el tiempo el presente se vuelve más fuerte que el pasado. Fernanda rumiaba constantemente, se despertaba pensando en su ex, se acostaba pensando en su ex. En cada momento libre, su mente se iba al pasado. Así que establecimos una práctica. Cada vez que se sorprendía rumiando, hacía algo físico. Podía ser caminar, podía ser lavar platos, podía ser llamar a una amiga, cualquier cosa que la devolviera al presente. Y al principio lo hacía literalmente 50 veces al día, porque rumiar era un hábito tan arraigado que era casi constante, pero persistió, y gradualmente la cantidad de veces al día disminuyó, porque estaba reentrenando su cerebro, estaba creando un nuevo patrón, en lugar de rumiar cuando no estaba ocupada, estar presente. Y después de meses de práctica constante, notó algo increíble. Podía pasar horas, a veces días enteros, sin pensar en su ex. No porque lo estuviera reprimiendo, sino porque su cerebro había aprendido un nuevo patrón. El séptimo truco te sorprenderá. Perdona no por quien te hizo daño, sino por ti mismo. Te quedas estancado pensando, no voy a perdonar. Esa persona no merece perdón, necesita sufrir como me hizo sufrir a mí, y cargas con el resentimiento como si fuera una venganza, como si al no perdonar estuvieras castigando a la persona. Pero aquí está la verdad. La persona que te hizo daño probablemente siguió adelante con su vida, probablemente ya ni siquiera piensa en ti. Y estás aquí cargando con el peso del resentimiento, envenenando tu propia vida, destruyendo tu propia paz. Así que el perdón no se trata de la otra persona, no se trata de si se lo merece o no, se trata de que te liberes, se trata de que decidas, no voy a cargar más con esto. No porque la persona merezca perdón, sino porque yo merezco paz. Julia albergaba una profunda ira hacia su abusador. Y esta ira era comprensible, estaba justificada. Él merecía esta ira y mucho más. Pero la ira, por justificada que fuera, estaba destruyendo la vida de Julia. Ocupaba un espacio mental enorme, estaba impidiendo la sanación. Así que trabajamos en el perdón. No el perdón que dice que lo que hiciste está bien, sino el perdón que dice lo que hiciste fue terrible. Pero ya no te dejaré tener poder sobre mi vida. Elijo liberarme de esta ira, no porque tú la merezcas, sino porque merezco paz. Y cuando Julia finalmente logró hacerlo, cuando eligió perdonar no por la otra persona, sino por sí misma, algo se liberó. La ira que la había consumido durante años comenzó a perder su poder.
y el espacio que ocupaba la ira comenzó a llenarse de paz, de posibilidad, de vida. El octavo truco se trata de la inversión estratégica. Invierte la energía que solías gastar, aferrándote a las cosas, en construir una nueva identidad. Tienes una cantidad finita de energía y puedes elegir dónde invertirla. Mientras inviertes en mantener el apego, en rumiar sobre el pasado, en aferrarte a lo que fue, no estás invirtiendo en construir lo que puede ser. Así que necesitas redirigir conscientemente tu inversión. La energía que solías gastar acechando a tu ex en redes sociales, inviértela en un nuevo pasatiempo. El tiempo que solías dedicar a analizar el pasado, inviértelo en aprender una nueva habilidad. Los recursos emocionales que solías gastar lamentándote, inviértelos en construir la vida que realmente quieres. Y esta redirección no es solo distracción, es reconstrucción activa. Eres tú usando la energía que se estaba desperdiciando en un pasado muerto para construir un futuro vivo. Carlos pasaba horas cada día aferrándose a las cosas, acechando a su ex, leyendo mensajes viejos, rumiando, y cuando lo calculamos, eran aproximadamente 3 horas al día, 1000 horas al año. Y le pregunté, ¿qué podría construir con 1000 horas? Y se quedó callado, porque se dio cuenta. Podría aprender un nuevo idioma, podría escribir un libro, podría construir un negocio, podría crear una vida completamente nueva. Así que hicimos un trato. Él reorientaría esas 3 horas. 1 hora a hacer ejercicio físico, 1 hora a aprender fotografía, algo que siempre había querido hacer, 1 hora a hacer voluntariado, y al principio fue difícil, porque su mente quería volver a la rumiación. Era más fácil. Le resultaba familiar, pero se obligó, y 6 meses después estaba transformado. Físicamente en forma, con un portafolio de fotografía en crecimiento, con un sentido de propósito a través del voluntariado. Había construido una nueva identidad, y en esa nueva identidad su ex no tenía cabida. No porque la estuviera reprimiendo, sino porque había llenado su vida tan completamente de cosas nuevas que ya no había un vacío que el apego pudiera ocupar. El noveno truco trata sobre una práctica que parece contraintuitiva: abordar la incomodidad de soltar en lugar de huir de ella. Cuando intentas desapegarte, cuando intentas soltar, llega una ola de incomodidad, de ansiedad, de miedo, y el instinto natural es huir de esa sensación. Es volver al apego, porque el apego, por muy doloroso que sea, es familiar, es conocido. Pero esto es lo que necesitas entender. El único camino a la libertad pasa por esa incomodidad, no alrededor de ella, a través de ella. Necesitas estar dispuesto a sentir la incomodidad de soltar, a sentarte con la ansiedad, a respirar a través del miedo y no huir, porque cada vez que huyes, refuerzas el apego, pero cada vez que te sientas con la incomodidad sin huir, la debilitas. Y eventualmente la incomodidad disminuye, y te das cuenta de que puedes sobrevivir sin apego, y esa comprensión es liberadora. Fernanda entraba en pánico cada vez que intentaba soltarse de verdad. Su corazón se aceleraba, su respiración se entrecortaba, la ansiedad era abrumadora, y huía. Volvía a los recuerdos, volvía a los objetos que la tenían cautiva, porque era una forma de aliviar la ansiedad de inmediato, pero era un alivio temporal que la mantenía prisionera permanentemente. Así que empezamos a trabajar con técnicas para tolerar la incomodidad. Cuando la ansiedad llegaba, en lugar de huir, se sentaba con ella, respiraba profundamente, la nombraba: esto es ansiedad por soltar, esto es miedo a estar sola, esto es incomodidad por el cambio. Y permitía que la sensación estuviera ahí sin intentar eliminarla de inmediato. Y al principio solo podía tolerarla unos segundos, pero con la práctica, minutos, luego horas.
Y cuanto más practicaba sentarse con la incomodidad sin huir, más poder perdía, porque se estaba demostrando a sí misma: puedo sentir esto y sobrevivir, puedo soltar y estar bien. Y finalmente, el 10º truco, el más poderoso, reconoce que el desapego no es rechazar el pasado, sino aceptar el presente. ¿Crees que el desapego significa decir que el pasado no importó, que la persona no fue importante, que la experiencia no tuvo valor, y te resistes porque parece una traición? Parece minimizar lo que fue significativo, pero el verdadero desapego no es rechazo, no es fingir que no sucedió o que no importó, es reconocer: sí, sucedió, sí, fue importante, sí, me transformó, y ahora se acabó. Y puedo honrar lo que fue mientras acepto lo que es. Puedo estar agradecido por las lecciones mientras libero la prisión. Puedo reconocer el significado sin permanecer atrapado. Y esta diferencia, esta capacidad de honrar el pasado mientras vivo en el presente, es la liberación definitiva. Todas las personas que mencioné finalmente llegaron a este punto. Fernanda puede recordar su matrimonio y decir: fue importante. Me enseñó mucho. Me transformó para bien y para mal. Y se acabó. Y estoy agradecida por lo que aprendí y lista para seguir adelante. Carlos puede reconocer: esa relación tóxica me lastimó profundamente, pero también me enseñó sobre mis límites, sobre mis estándares, sobre mi valor, y ya no necesito aferrarme a ella para honrar esas lecciones. Julia puede decir: el abuso me marcó. Es parte de mi historia, pero no define mi identidad. Soy más que un trauma, y puedo cargar con las cicatrices mientras construyo una vida plena. Y ahora déjame contarte dónde están estas personas hoy. Fernanda está en una nueva relación, pero completamente diferente de su matrimonio anterior, porque entró en ella completa, sin buscar llenar el vacío dejado por su ex, sin intentar recrear el pasado, sino crear algo nuevo, un lugar de sanación. Todavía tiene momentos de nostalgia, todavía hay días en que recuerda su matrimonio, pero no se estanca, no le da vueltas, reconoce: fue una parte importante de mi historia, y se acabó, y sigo adelante. Carlos ha construido una vida tan rica que cuando sus amigos le preguntan por su ex, necesita pensar por un momento, no porque lo haya suprimido, sino porque se ha convertido en una parte tan pequeña de su narrativa que ya no ocupa un espacio mental significativo. Tiene una carrera que ama, pasatiempos que lo llenan, relaciones saludables. ¿Y su ex? Es una nota a pie de página en una historia mucho más grande. Julia está en un proceso de sanación que nunca termina del todo, pero el trauma ya no la define. Ahora trabaja como terapeuta, ayudando a otros sobrevivientes. Ha transformado el dolor en propósito. Y dice que no cambiaría el pasado, ni aunque pudiera. No porque el abuso estuviera bien, nunca lo estará, sino porque el proceso la transformó en quien es, y le gusta quien es, y no quiere ser la persona que sería si el trauma nunca hubiera ocurrido, porque esa persona no tendría la fuerza, la compasión y la profundidad que el trauma la obligó a desarrollar. Y esta aceptación radical, esta capacidad de integrar el trauma en su narrativa sin que éste la defina, es la sanación definitiva. Así que ahora tienes los 10 trucos. Comprende que el apego no es amor, es miedo. Realiza un ritual de cierre físico. Deja de intentar comprender y aceptar. Reconoce que ya no eres quien eras. Identifica las ganancias secundarias de permanecer atrapado. Reemplaza la rumia con acciones presentes. Perdónate. Invierte energía en construir una nueva identidad. Aborda la incomodidad en lugar de huir. Reconoce que el desapego es aceptación, no rechazo.
Y cuando practicas esto, cuando incorporas genuinamente estos trucos, te liberas. Liberado de la prisión que cargabas, liberado del pasado que te frenaba, liberado de los apegos que impedían tu crecimiento. Y aquí está la verdad motivadora definitiva que necesitas comprender. Mereces libertad, mereces sanación, mereces seguir adelante. No porque el pasado no haya sido importante, no porque quienes te lastimaron merezcan tu perdón, sino porque mereces paz. Mereces una vida que no esté definida por viejas heridas. Mereces un futuro que no esté limitado por apegos pasados. Y lograr esto, conquistar esta libertad, requiere valentía, requiere trabajo, requiere estar dispuesto a sentir incomodidad. Requiere la decisión diaria de soltar cuando todo en ti quiere aferrarse, pero puedes hacerlo. Tienes esa fuerza, incluso cuando no la sientes, incluso cuando dudas, incluso cuando parece imposible. La tienes, porque has sobrevivido a todo hasta ahora. Cada decepción, cada pérdida, cada angustia, lo has sobrevivido a todo, y no solo sobrevivido. Estás aquí. Estás leyendo esto, estás buscando una manera de sanar, y eso, esa búsqueda, esa voluntad de intentarlo, ya es evidencia de la fuerza que necesitas. Así que usa esa fuerza, úsala para soltar, úsala para sanar, úsala para valorarte, úsala para finalmente liberarte. Y al otro lado de esa liberación está la vida que mereces. Una vida libre de prisiones emocionales. Una vida construida en el presente, no en el pasado. Una vida donde ya no eres rehén de los apegos, sino un creador activo de tu destino. Y esa vida te espera. Siempre lo ha estado. Solo necesitas el coraje para soltar lo que te detiene y caminar hacia ella. Y puedes, hoy, ahora, con el primer pequeño acto de soltar, y luego otro y otro, hasta que un día miras atrás y te das cuenta, soy libre. Y la libertad, la verdadera libertad emocional, es la única base sobre la que se puede construir la verdadera felicidad.